Bueno, esta clase es una clase de solfeo cantado y desde el nombre deberíamos de sacar como que las alertas porque pues se supone que todo el solfeo, absolutamente todo el solfeo debería ser cantado. Sin embargo, la mayor parte del estudio académico del solfeo pues se ha solamente preocupado por nombrar las notas, ¿no? Tener habilidades que tienen que ver con ritmar el solfeo, con moverlo en un aspecto métrico y muchas veces también pues dejar de utilizarlo porque la primera vista o la entonación de ese solfeo son habilidades mucho más útiles que la pronunciación de las notas y el poder ritmarlos en distintos aparatos métricos. Sin embargo, pues eso no se utiliza mucho a nivel académico, ¿no? Hoy vamos a ver algunas cositas del por qué. En perspectiva, el solfeo debería de ser la lectura de la música en un nivel donde la lectura de un lenguaje genera imágenes, comprensión, significado, ¿no? Nadie tendría necesidad de leer un lenguaje solo por pronunciarlo sin tener una relación de significado de qué quiere decir ese lenguaje, qué quiere decir esa palabra, qué quiere decir esa línea, ¿no? Nadie. Sin embargo, así nos enseñamos a leer la música, no solo a pronunciar los sonidos sin saber que su significado es el sonido, ¿no? Tenemos esta problemática que ya hablaba, en la que la Academia de Música prioriza muchísimo el nombre de las notas encima de el poder entonar el sonido que representa. Esto también tiene profundas raíces en las problemáticas que hay de formación de profesores, porque hay muy pocos profesores que tienen un solfeo muy bueno. Ya hablando del solfeo como una capacidad integral de poder decir el sonido de las notas, ¿no? Y como lo vengo diciendo, pues el solfeo útil, el que se aterrizaría en la realidad, debería de ser aquel que funciona como funciona la lectura en un idioma cualquiera, ¿no? Creo que es importante abordar desde la epistemología del aprendizaje del solfeo, o sea, desde el origen, desde el cómo de alguna manera incluso se crea el método del aprendizaje del solfeo, pues tres problemas que creo que son muy fuertes. Primero, el del nivel lingüístico, que es completamente nulo, porque no nada más no generamos el sonido, ¿no? Tampoco generamos sus relaciones teóricas, ¿no? O sea, cuando cantamos una línea melódica no sabemos muchas veces cómo puede ser armonizada, o no sabemos las posibilidades de su acompañamiento con otra voz, o no sabemos, por ejemplo, sus posibilidades en cuanto a si esa manera de haberse decidido como línea melódica es la mejor, cumple de la mejor manera la expectativa en la que se está presentando, cosa que sí hacemos con el lenguaje, por cierto, porque precisamente por eso existen estas famosísimas reglas de redacción, ¿no? Podríamos decir de muchas maneras algo, pero siempre gracias a un nivel bastante importante de sintaxis, de orden, de lógica, podríamos hacer que eso que se está escribiendo pueda ser entendido de la mejor manera posible para todo el mundo. Sin embargo, nosotros en la música pues no estamos muy relacionados con eso, ¿no? El procedimental, porque es muy importante saber cómo vamos a estudiar este solfeo, que no debe de remitirse solo a la mención de las notas, ¿no? Muchísimos errores de aprendizaje de solfeo vienen de repeticiones completamente inconscientes, ¿no? De seguir instrucciones imprecisas o de no decir que no estamos comprendiendo muy bien lo que se está haciendo, sobre todo porque cuando nosotros manejamos valores lingüísticos, esos valores lingüísticos pues son los diferentes fonemas que tienen las diferentes maneras de hablar un lenguaje, ¿no? Nosotros en el español los fonemas más importantes son las vocales, ¿no? Y eso se empieza a volver recursos medibles, ¿no? Yo creo que todos los que estamos escuchando esta clase podemos diferenciar perfectamente una A de una O.
Entonces hay aspectos medibles, considerables, que son muy, 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 escuchables, pero yo creo que pocos podríamos diferenciar un mi de un mi bemol, de un re, de un fa, y podríamos también diferenciar un acorde de 6 sonidos, decir qué notas son y decir si pudo haber sido arreglado de una mejor, dependiendo del contexto en el que se esté utilizando, ¿no? Entonces, es muy importante abordar el contenido procedimental del aprendizaje de una cosa que es tan importante para la música, ¿no? Y por último, el disciplinar, que precisamente es aquel que ha separado el solfeo de todas las otras disciplinas, ¿no? El solfeo es básicamente en las escuelas un aprendizaje nulificado que debería de llamarse estudios rítmicos, ¿no? Es muy, muy, muy inadecuado llamarle solfeo, ya que el solfeo implicaría un abordaje que tendría que considerar el aparato del lenguaje musical completito, ¿no? Y un lenguaje tiene que leerse, tiene que pensarse, tiene que escribirse y tiene que hablarse bien, ¿no? Entonces el solfeo debería hacer eso en la música, pero no lo es, no integra otras disciplinas, ¿no? Más bien las separa y al separarlas pues también es mucho más difícil construir conocimiento, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues hay un problema, ¿no? Aquí yo pongo este memazo que prácticamente explica el real problema, ¿no? El problema es que el aprendizaje en todos lados, no nada más en la música, en todos lados, pues se simula, ¿no? Se simula por muchas razones, ¿eh? No nada más es el hecho de que se demonice a la institución de la escuela, de la academia, de la universidad. También lo he vivido muchísimas veces. He hecho grupos en donde yo les he dicho, ¿no? Bueno, vamos a hacer la utopía del aprendizaje musical, ¿no? Vamos a trabajar de esta manera, vamos a cambiar la ficha. ¿Qué quieres aprender? Y a partir de ahí creamos métodos, creamos heurística, creamos formas de abordaje. Pero tú qué quieres aprender y no saben qué quieren aprender. O sea, no saben qué es lo que quieren aprender de la música. Muchas veces por eso vamos a la escuela. Dime tú, oh poderosa escuela, ¿qué es lo que yo debería de aprender para llamarme músico a mí mismo? ¿No? Y hay otros muchos problemas como esta cuestión del colonialismo, ¿no? En donde todos hemos vivido una verdadera cosa hasta violenta de habernos ingresado a una escuela de música pensando que la escuela de música nos iba a enseñar a disponer, a pensar, a rehacer la música que nos gustaba, ¿no? Y pues no fue así. Más bien nos dijeron que la música que nos gustaba pues era una cosa muy asquerosa, que la música folclórica, que la música que le gusta mucho a la gente, pues no es música, ¿no? Y que la única música que existe es la que se escribió en Europa, no en toda Europa ni siquiera, nada más como en 4 países de Europa del siglo XVI al XIX, ¿no? Pues ese es también un problemón. Y pues nosotros de alguna manera andamos recogiendo los pedazos de los métodos de aprendizaje que dejaron ellos, ¿no? Que también tienen muchos problemas con eso. También es importante saber esta responsabilidad de ir diagnosticando cómo es que yo aprendo, ¿no? Este es un área que vamos a abordar mucho en el taller porque también vamos a tenernos que enseñar a cantar. Cantar tiene muchísimo que ver con conocerse, ¿no? Yo no puedo cantar si no me conozco. Si yo quiero cantar, pero no me conozco, me va a servir entonces un maestro que intente de todas las maneras posibles imponer una manera de cantar en mí, ¿no? Pero si yo me conozco, voy a poder adaptar muchas de las cosas que cualquier profesor quiera enseñarme de canto para poder hacerlas mías a mis cuerdas, a mi respiración, a mi timbre, a mi alcance, a mi manera de comunicar emocionalmente lo que yo quiero cantar, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia extraordinaria. Y otra de las cuestiones que también creo que es una cosa muy importante mencionar es el famosísimo Zeitgeist. ¿Qué es el Zeitgeist? Pues el Zeitgeist en alemán, las palabras alemanas son maravillosas. Es el espíritu de la era, ¿no? Es esa manera de dialogar
en una forma más ideológica que cualquier otra cosa, en la que pues nos anda dando influencias por todos lados, ¿no? Hoy en día hay muchas ideologías imperantes, pero quizás una de ellas que más hace daño y que más hace daño a las personas que tratan de aprender la música desde esta perspectiva, pues es esta enseñanza del me lo merezco todo, dénmelo todo peladito en la boca, yo no quiero hacerme responsable de nada, ¿no? Si algo sale mal, pues es culpa de la escuela, es culpa del profesor, es culpa de la enseñanza, es culpa del método, pero nunca va a ser mi culpa, ¿no? Es importantísimo, y si algo puede enseñarnos el solfeo es precisamente a conocernos, ¿no? A revisar cómo es que integramos conocimiento, ¿no? Cómo es que nosotros relacionamos aprendizaje, porque no podemos llegar al dominio de un lenguaje que se habla, que se piensa, que se lee, que se puede también escribir sin relacionar, ¿no? Cuando yo hablo de una manzana, todos pueden pensar en muchos tipos de manzana, pero la sustancia de la manzana está en cada una de las imágenes que ustedes reflejan, ¿no? Pero si yo les digo, por ejemplo, piensen en un acorde menor con séptima mayor, muy pocos de ustedes van a poder sonarlo en su cabeza exactamente como yo lo sonaría y mucho menos van a poderlo sonar con distintas voces, ¿no? Con un do 2, con un mi bemol 4, con un sol 6 y con un si natural 8, ¿no? Eso es todavía más difícil. Entonces, ahí estamos hablando de que el problema del aprendizaje de solfeo va a tener todo que ver con cómo aprendemos nosotros, ¿no? Tenemos que dejar atrás un montón de paradigmas, por eso hablo esto del desaprendizaje famosísimo, ¿no? Y pues que en todos los cursos que hacemos en el CIAM siempre estamos tratando de fomentar una responsabilidad del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tiene que ir en dos vías y tiene que dialogar todo el tiempo. Si yo no estoy explicando algo bien, pero tú simulas que lo estás entendiendo bien porque se te hace cómodo, pues ahí hay alguna cosa que se tiene que dialogar, ¿no? Y viceversa también. Y pues, ¿para qué sirve el solfeo, no? Bueno, en la música clásica, leer a primera vista es una de las facultades que más abren las puertas en casi cualquier trabajo, ¿no? También aprender a tocar de oído es una de las facultades más increíbles que hay. Y tocar de oído y leer a primera vista otra vez no deberían de ser cualidades antónimas, ¿no? No deberían de ser cosas en contraste, ¿no? Deberían de ser complementos. Quien lea a primera vista perfecto debería de poder tocar de oído perfecto. Sin embargo, pues tenemos incluso hasta los abanderamientos, ¿no? Quien lee a primera vista bien son los músicos de conservatorio. Quien toca de oído perfectamente, pues son los músicos de la calle, ¿no? Otra vez, no hay como una integración que nos lleve a un lugar donde el lenguaje de verdad sea comprendido por todos, ¿no? Esa es una cosa muy, muy interesante. La otra cuestión es que muchos de los problemas de la enseñanza del solfeo provienen de que los profesores, pues son profesores que en realidad son músicos, ¿no? O sea, fueron músicos que han tocado todo el tiempo y que muchísimas veces no problematizaron las formas en las que tocaban, ¿no? Simplemente las hicieron con costumbres, con repetición, con usos diarios de ese quehacer. Entonces, cuando les preguntan, maestro, ¿cómo es que usted lee a primera vista? Pues no te saben decir nada, ¿no? Yo he estado en cursos de primera vista donde prácticamente no me enseñaron nada, nada. O sea, no aprendí nada en un curso de primera vista. O sea, prácticamente el maestro laureadísimo, premiadísimo, así, premios internacionales por todos lados. ¿Cómo lee a primera vista, maestro? Ah, pues nada más pongo el metrónomo bien lento y listo, vámonos. Para mí eso no es aprendizaje, ¿no? Es importante saber también que esta cuestión de las necesidades del solfeo se aterrizan incluso hasta cuestiones políticas, ¿no? En el sentido de que cómo se gana la plaza un músico, cómo se le puede pagar más a un programa de educación musical comunitaria, pues no hay indicadores porque no se problematiza el lenguaje, ¿no? Si se problematizara el lenguaje sería muy fácil decir, ay, pues este niño lee a esta velocidad y tiene este nivel de comprensión porque tenemos las pruebas para poder medir eso. Pero en música eso no existe. Y si existiera,
tendríamos trabajos más justos, mejor pagados y por lo tanto las instituciones tendrían indicadores para saber qué nivel de lenguaje musical se domina y qué se hace con ese nivel de dominio también, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones más importantes del solfeo tiene todo que ver con los procesos de evaluación, ¿no? ¿Por qué las academias simulan el solfeo, no? Pues porque lo que están tratando de hacer es hacerle creer a la gente que está aprendiendo música, ¿no? Vamos a simular el aprendizaje de la música. ¿Cómo le podemos hacer para poder evaluar si lo que estamos enseñando realmente es útil a los alumnos o no, ¿no? Pues ahí tendríamos que tener toda la cooperación del alumno, ¿no? Tendríamos que saber si el alumno realmente necesita, realmente ocupa, realmente valora en un contexto económico lo que le estamos tratando de enseñar. Pero al alumno no le importa eso, al alumno le interesa pasar las materias, ¿no? Y eso es una cosa muy triste que cada vez es más criticada, ¿no? La famosísima validación. Quizás ustedes no lo saben, pero muchísimos de los cursos que tienen validez oficial necesitan ajustarse o a líneas específicas de enseñanza o a cuestiones metodológicas fijas, ¿no? Eso significa que si nosotros hacemos un curso como este, en donde la planeación se va haciendo dependiendo de la necesidad del alumnado, ¿no? Porque yo voy a aceptar alumnos en este curso que nunca jamás han solfeado porque tienen un área de oportunidad maravillosa. Si nunca han tenido clases de solfeo, es maravilloso entrar a este taller porque quizás yo te dé una alternativa que no te van a dar en ningún lado al iniciar a solfear, ¿no? Y si ya tienes un montón de años solfeando, pero no puedes hacer los ejercicios que podemos empezar a hacer desde el principio de este curso, pues entonces va a ser muy interesante ir deconstruyendo todo este aprendizaje que fuiste arraigando y que fuiste tomando en el camino, ¿no? Va a ser increíblemente importante revisarlo. Entonces, si nosotros queremos hacer cursos que son movibles, que son dinámicos, que están muy vivos, que son muy adaptables a quienes los está tomando, pues entonces nunca vamos a tener validez oficial, ¿no? Pero ¿para qué sirve la validez oficial? ¿No? Pues otra vez, para simular el aprendizaje, ¿no? Yo he tenido muchísimos cursos de validez oficial que no me han servido para absolutamente nada, ni siquiera para tener un trabajo más chido. Entonces, otra vez, es muy importante aprender a evaluar qué aprendemos, pero si no nos ayudas tú como alumno, la evaluación va a ser una mentira horrenda, ¿no? Tú tienes que aterrizar lo que te vamos a enseñar en tu contexto, en tu entorno. Si es para dar clases, órale, vamos a hacer ejercicios para dar clases. Si es para leer mejor a primera vista, muy bien, vamos a problematizar la primera vista, que por cierto, tiene más que ver con una cuestión. La primera vista detona mucho más en cuestiones fisiológicas, en cuestiones corporales, de señalamiento corporal ante la nota, que de cuestiones de solfeo y de nombramiento de las mismas. Entonces no es lo mismo ritmar con tu boquita que ritmar con tus manitas, que ritmar con tus deditos. Entonces, ¿qué es lo que más te va a servir a tu instrumento? Depende del instrumento. Pero yo tengo alumnos y he tenido alumnos a lo largo de mis más de 13 años dando clases de solfeo en diferentes universidades y escuelas. Me ha tocado incluso hacer diseño para algunas universidades. En todos estos años me ha tocado ver gente que hace cosas con las manos de una forma impresionante y luego va a su instrumento y no puede hacer un tresillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son inteligencias distintas, ¿no? La primera vista se tiene que aprender en el instrumento. Hay muchas cosas que hay de materiales para poder abordar, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Para qué quieres aprender solfeo? Si no lo inyectas en esa realidad, entonces solo vamos a simular el aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que no queremos hacer. Queremos que este curso sea súper útil, ¿no? Entonces, es más o menos lo que vamos a estar trabajando, en una forma más o menos estructural, ¿no? Hay una serie de obligados de solfeo. Los obligados son ejercicios que tenemos que hacer todos, todo el tiempo. Ahí es donde está la rítmica, ahí es donde están los conocimientos teóricos aplicados. Y vamos a tener que estar haciendo un trabajo en clase que va a estar lleno de creatividad,
de composición, de improvisación, de acercamientos lúdicos al lenguaje musical y de mucho canto, mucho canto. Esto del examen final no aplica para este curso porque pues este curso no tiene validez oficial, pero sí sirven luego los exámenes finales y estas cuestiones, ¿no? Esta sería más o menos la manera en la que operaría esta clase. Me gustaría mucho saber si tienen alguna duda, algún problema que quieran platicarnos alrededor de cómo serían las clases de solfeo. ¿No? Disculpe, Sí, dígame. con los instrumentos también varía, las clases. O sea, si es que yo toco dos instrumentos, Ajá. y no sé si eso afecte algo. No, no afecta porque tú puedes jugar fútbol y básquetbol, ¿no? Sí. Entonces no afecta. Dos instrumentos, aunque sean de características completamente distintas, por ejemplo, si uno fuera aerófono y el otro fuera de percusión, ¿no? Pues a pesar de que son completamente distintos, puedes generar dos inteligencias, pues que hagan una independencia bastante buena en ambos. Y además, algo que va a unir las habilidades de los dos instrumentos va a ser el solfeo cantado. El solfeo cantado es crear la inteligencia de la música, ¿sí? Entonces, entre más puedas acercarte al solfeo cantado y a su forma de pensarse, mejores resultados vas a tener en tu instrumento. Ok, muchas gracias. Y este curso se puede tomar a partir de los 12 años. La edad mínima para tomar este curso son los 12 años. ¿Cuántos años tiene Nachito? 11. Ah, pues vamos a hacer una excepción contigo si te animas. Pero sí, más o menos esa edad es la mínima para poder entrar al curso. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Ok, pues vamos a terminar esta clase con el comercial, que es el folleto que a la mayoría les he enviado, ¿no? Yo que diseñé y que voy a dar este taller, pues he estado muy de cerca con los aparatos, digamos, como académicos canónicos que se dan en las escuelas y que normalmente sirven de simulación, como se los acabo de explicar, ¿no? Estoy plenamente convencido que el solfeo es una de las herramientas más maravillosas que hay para crear una inteligencia de la música, como lo dije, que permita precisamente entender la música, ¿no? Entenderla en sus diversos lenguajes y en sus diversas formas de asociación. Y entonces estas cuestiones que la música muchas veces no la vemos así, ¿no? Pensamos que la música es más bien como un fenómeno de estímulo-respuesta, ¿no? Yo le pego a algo, a alguna cosa de madera y eso produce un sonido y eso es todo, cuando en realidad no es así. O sea, durante muchísimos años no lo fue así, pero pues estas cuestiones de encasillar, de separar, de hacer cosas demasiado específicas, pues le fueron dando cada vez más en la torre a la integración de este conocimiento tan bonito que es esto que llamamos solfeo, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho llamarle a esta clase pues lenguaje musical, pero muchos de ustedes no les llama la atención, no tienen el concepto de lenguaje musical en un nivel desarrollado como para entender qué es. Sin embargo, todos tenemos el concepto de solfeo y pues el concepto de solfeo es una cosa muy extraña, ¿no? De los talleres que hemos lanzado, ha sido una cosa muy extraña, pero de todos los talleres que hemos lanzado, este es el taller del que más se han burlado en Facebook, ¿no? El que más me enjaja tiene.
Y los entiendo porque para muchos músicos decir que vamos a hacer un taller de solfeo cantado es un absurdo, porque entienden que solfeo tendría que ser todo el tiempo cantado. No sé si me explico. Pero el real problema es este, ¿no? Es este otro en el que pues casi el 80-90% de la gente que se ha acercado al solfeo pues en realidad nunca lo ha cantado, ¿no? Y sí, si se lo están preguntando, este también es un taller de canto. O sea, vamos a ver muchísimas cosas que tienen que ver con la respiración, la colocación de la voz, el conocimiento del registro vocal, la voz mixta, muchas de esas cosas, ¿no? Las vamos a revisar en este curso también. Estos son los temas que vamos a estar haciendo movibles para, como les decía, es una metodología flexible. Es un aparato dinámico en el que nos vamos a ir enfocando en qué quieres aprender, cómo lo quieres aprender y por qué. Y eso tendría que volver un curso pues bastante efectivo para cualquiera que sean tus intereses dentro de la música, ¿no? Y dentro de la música puede ser el interés desde pasar un examen, mejorar en el rendimiento del instrumento, aprender a estudiar. Todas estas cuestiones se pueden ir viendo en este curso. Aquí están los temas algo más generales, ¿no? Y esta es más o menos la manera en la que se imparte. Utilizamos la plataforma Zoom para dar clases. Como les decía, el diseño del taller permite que podamos tener gente que ya ha hecho mucho solfeo o gente que no ha hecho nada de solfeo, ¿no? Porque la gente que ha hecho mucho solfeo y que de repente sí puede hacer ejercicios y que los ejercicios son tan complejos como para ver modulaciones, cambios de tono, cambios de clave, cambios de métrica, de repente le decimos, bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio a dos voces, ¿no? Que esté en mayor, en dos funciones armónicas, ¿no? Primero sexto y a dos voces, pero vas a tener que cantar cada voz y después de haber cantado la voz por diseño en tu cabeza, la escribes. Casi nadie puede hacer eso. Y es un ejercicio muy básico, ¿no? En el siglo XVI era una de las cosas que podían hacer niños, ¿no? Y hoy por hoy pues es una habilidad bastante perdida, ¿no? Sobre todo porque el estudio del contrapunto pues es un estudio también sumamente simulado, ¿no? Muchísimas escuelas enseñan el contrapunto y ni siquiera tocan los ejercicios o no los cantan o revisan cómo puede sonar. O sea, cómo puedes estudiar algo cuyo fenómeno principal es el sonido y no sonarlo. La duración del taller, este taller empieza este próximo sábado, nos quedan solamente 4 lugares para el taller y terminamos en diciembre este taller es de febrero a diciembre, se va a dar todos los sábados a las 10 de la mañana y todas las clases, toditas, completitas, se graban y se guardan en el drive de la clase, ¿no? Todo es para que lo puedas consultar cuando quieras, cuando puedas. Si se te va la luz, si algo pasa, si hay un fenómeno que no funciona, pues puedas revisar la clase con toda calma después. Ese es el costo del taller, los números de contacto. Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto se los puedo contestar. O sea que el método es desarrollado por usted. No es que vayamos a ver algunos libros que ya, no sé qué material se necesita. Todo el material lo damos nosotros. Vamos a estudiar un montón de métodos de solfeo. Todos tienen sus cositas. Tenemos ejercicios desde el modus novus, el modus vetus, el Hilarion Slava, que yo lo amo. Tenemos cuestiones rítmicas con el vaqueiro Foster. Vamos a revisar cuestiones del cordero, del roque cordero. Vamos a utilizar muchos métodos, pero no los vamos a utilizar de una forma metódica. No vemos, la lección 1, ¿no? No. Por ejemplo, también uno de los métodos que más utilizamos es el adiestramiento elemental de músicos de Hindemith, que pues es uno de los pocos métodos junto con el modus novus que aborda el solfeo no tonal, ¿no? Entonces es bien interesante abordarlo
desde ahí. Todo el material lo otorgamos nosotros, todo el material está gratuito en PDFs que puedes acceder desde el Drive exclusivo del curso, junto con las grabaciones, y desde esos ejercicios iremos trabajando la carpeta de los obligados, que son ejercicios con los que hay que hacer a fuerza para ir haciendo diagnósticos muy precisos de cómo estás pensando la música. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Entonces la dinámica sí, gracias. La dinámica sería la clase en vivo, 2 horas o cuánto dura. Sí, la clase ya del curso regular dura 2 horas, es de 10 de la mañana a 12 del día. Después hay que estar haciendo los ejercicios obligados. Esos ejercicios obligados se van revisando semana con semana, mes con mes, para ver cómo vamos. Y a partir de eso ya empezamos a revisar cómo es que vamos haciendo la dinámica de la clase. Los ejercicios son para realizar en casa, me imagino. Sí, los obligados sí. Los ejercicios que hacemos en la clase en vivo son ejercicios en los que pues utilizamos mucho la composición, muchísimo la composición. Componer es el ejercicio más increíblemente lingüístico que hay, ¿no? Porque componer diagnostica y mide cómo estás pensando las alturas de qué sonidos, ¿no? Y para dónde se mueven y cómo de alguna manera se relacionan entre ellos. Entonces, si yo quisiera saber cómo piensan ustedes, por ejemplo, la tonalidad de do, les pediría que compusieran algo que pudieran cantar ustedes mismos en esa misma tonalidad, ¿no? Entonces, componer, improvisar, experimentar cuestiones de lenguaje musical, eso lo vamos a hacer mucho en clase, ¿sí? Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Mariana Darinka, veo que abres mucho el micrófono. A ver, sí, bueno, mi pregunta es nada más que si los que ya pagamos un apartado, ya nos están considerando que estamos inscritos o cómo. Sí, en el CIAM no cobramos inscripción, nada más mandas un adelanto y ya tienes tu lugar asegurado en el curso. Bueno, ok. Y para ya para empezar con el curso, tenemos que pagar antes del sábado, supongo. Exactamente, hay que liquidar antes del sábado el curso. Porque este sábado ya empiezan las clases. Ya empezamos este sábado. Ok, y y necesitamos también un cuaderno pautado, supongo, algo. No, todo es digital. Yo les voy a pasar los archivos en los que van a estar utilizando un programa. Ahorita no van a escribir nada en libretas. Después llega esa parte. Primero vamos a trabajar con puro software. Ok. Para la clase utilizamos un software que se llama Notefly, que es gratuito. Y otra pregunta, o sea, supongo que el hecho de de estar presente en la clase es muy importante, ¿no? O sea, no es así como que solamente pudieras después ver los videos y por si alguna vez no puedo estar en la clase presencial, pero supongo que sí es importante estar haciendo los ejercicios con ustedes en las clases, ¿no? Sí, pero todo lo que hacemos nosotros en nuestros cursos está hecho para que lo puedas hacer también en tu casa sin estar en vivo a fuerza, ¿no? Se presenta, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer ese día, se explica qué es lo que vamos a hacer, se resuelven dudas y cuando tú lo estés viendo, por ejemplo, en tu casa, que no esté en vivo, tú escuchas esa información, pausas la grabación, haces tu ejercicio, nos lo envías, te lo revisamos y sigues viendo la clase para ver si hay otro ejercicio o si se detonó alguna reflexión de aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea, es decir que habrá un momento en el que estamos en vivo todos, ¿cómo se dice? Participando todos o cada quien va a recibir su clase independiente. No, participamos todos. Es importantísimo participar todos para que todos tengamos una perspectiva de cómo aprendemos. Algo que pasa en estas clases multinivel es que luego las personas que han tenido ya mucha experiencia solfeando tienen muchos vicios y de repente ven gente, muy joven sobre todo, que aborda el solfeo desde una naturalidad que ellos nunca vieron. Entonces, observar esas cosas es muy importante para el aprendizaje
y observarlo en común es todavía más. Entonces, sí, siempre las clases son en general, las revisiones son en particular y luego hablamos un poquito de qué pasó en la clase, cómo te sentiste, qué no entendiste, por qué te confundiste en una instrucción, etcétera, etcétera. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene? Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si no sé nada de solfeo, ni de teoría musical, ni de acordes, armonías, etcétera, supongo que esto va a hacer que pueda pues aprender a componer, o sea, con bases pues, musicales como teóricas, por así decirlo. Y aparte, bueno, estoy estudiando un curso de producción musical, entonces de alguna manera complementaría pues lo de la parte de producción. Sí, lo que vamos a hacer aquí, si no sabes nada de teoría musical, todo lo vamos a abordar desde lo más fundamental hasta lo más complejo, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos en multinivel es explicar cómo se forma un acorde, ¿no? El maestro que ya sabe cómo se forma un acorde, lo que le pedimos en ese ejercicio es que entienda, por ejemplo, cómo se forman acordes de 6 y de 7 sonidos, que normalmente no tocan o no escuchan o no sabe abordar desde el solfeo. Mientras el maestro está problematizándose y quebrándose la cabeza con los acordes modales y con fenómenos de escalas que suceden en los propios acordes, yo te voy a explicar a ti cómo se forma un acorde simple, sencillo, maravilloso de 3 sonidos y por qué es importante y cómo se relaciona el elemento de la escala, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y el costo son 850, ¿verdad? Así es. El costo es de 850 pesos al mes. Para los que ya están inscritos en otro taller de nosotros, hay descuento, ¿eh? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Se necesita saber tocar un instrumento? Bueno, es que yo soy cantante. No se necesita saber tocar un instrumento porque de hecho pues este curso es para cantantes. Para la lectura. Okay. Pero sí podemos aceptar instrumentistas porque también los instrumentistas tienen otras necesidades más particulares que los cantantes, pero no soy yo el que lo dice, ¿eh? En voz de muchísimos estudiosos de la música, entre los que se destaca mucho Robert Schumann, pues ese hombre decía que un músico tenía que cantar, ¿no? O sea, todos los músicos es la habilidad de las habilidades. O sea, cantar sí trabaja con nosotros, con nuestra percepción auditiva, con nuestro instrumento, con nuestra capacidad de resonancia. Entonces sí es muy importante cantar. A veces incluso más que tocar un instrumento, ¿no? Pero lo complementa de una forma muy, muy, muy padre. Por lo tanto, pues si usted es cantante, pues no tendría problema si no toca otro instrumento, ¿no? Sí, pues sí, toco algo de piano, pero básico para vocalizar. Sí, no habría problema. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Yo, buenas noches. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, es que yo también estaba interesado, nada más que tenía un poquito de problemas de internet y no se escuchaba muy bien. Entonces no sé si se puede, que me podría dar un resumen rápido de lo que habló. Es que le digo que no, se trabó un poquito mi dispositivo y no le entendí muy bien algunas cosas. Miguel, no sufras nada en esta vida. Esta clase se grabó completita y se subirá a la página del Facebook del CIAM completita. Y ahí no vas a tener pierde, ¿va? Ok, bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Les recuerdo que solo nos quedan 4 lugares. Para todos los que se quieran inscribir y apartar lugar, recuerden que no hay inscripción. Hay que pedir los datos para hacer la transferencia en cualquiera de las redes sociales, ya sea por el teléfono o por Instagram o por Facebook. Ahí los atienden. Y pues los que gusten acompañarnos el próximo sábado comenzamos con este curso. Ojalá que pudieran acompañarnos todos. Por el momento, este es el único curso que vamos a lanzar en este horario. No vamos a lanzar otros cursos en otros horarios por el momento. A los que no pueden ingresar, les recomiendo mucho pues probar al menos el primer mes con las clases grabadas. Es muy probable que sí se puedan acomodar
y pues ojalá se animen, ¿no? Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Yo soy Eduardo Esquivel. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una bonita noche todos. Bye. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.